Las células nerviosas no se regeneran. Si eso es un mito, claro, sí, por supuesto. No tienes ni la mitad de la cabeza y todo el hockey ahí no está bien. Es brutal, simplemente brutal. ¿Por qué el tamaño cerebral no afecta la inteligencia? El cerebro no quiere nada, ¿Se puede controlar el cerebro? hay que comer algo con la bebida. Queridos amigos, hola, estamos de nuevo con ustedes y hoy está conmigo mi camarada. En el pasado incluso fuimos médico y paciente y ahora simplemente somos colegas. Candidato en Ciencias Filosóficas, profesor asociado del Centro de Investigación de la Conciencia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Moscú, Anton Kuznetsov. Tengo muchas preguntas para ti que inquietan a mi audiencia inteligente, lectora y culta, y la forma en que respondes a las preguntas me gusta mucho, porque es increíblemente interesante. Estos podcasts, en los que realmente no entiendo mucho ni me interesan, los hago porque aprendo algo nuevo. Empecemos con la primera pregunta. Ya que estás tomando café, dinos, ¿cómo afectan el café, el azúcar y las bebidas energéticas al cerebro durante el entrenamiento? Esto funciona de manera que es simplemente una energía muy rápida, es decir, el cerebro consume una cantidad monstruosa de energía como una aspiradora y por eso es mejor para el cuerpo no pensar, o sea, en general es mejor no pensar porque así se gasta menos energía. Así necesitas menos recursos, comes menos y así sucesivamente. Pero si además te dedicas a la actividad científica o simplemente piensas mucho, la cantidad de energía es monstruosamente grande. Es necesario, ya sea a través de algo que contenga azúcar, no sé, pastelitos o algo así, simplemente se suministra energía rápida que se utiliza. Y aquí, por supuesto, hay un punto. Si tienes un estilo de vida sedentario y además piensas poco, probablemente sea mejor que no comas pastelitos. Pero si realmente tienes una actividad cognitiva intensa, entonces esto es simplemente necesario. Y lo mismo aplica para el café. Bueno, el café es así en realidad. El café no estimula naturalmente ninguna actividad mental, sí, simplemente te lleva a un estado de excitación como cualquier bebida energética. Si no dormiste, tomaste Red Bull o café, te sientes hinchado y raro. Sí, pero los pensamientos se confunden y todo sigue igual. Hay estrés previo, no hay recuperación y no ayuda en nada. Y especialmente considerando que el café tiene el efecto contrario, ¿no? O sea, actúa como por 20 minutos, algo así, y luego te da sueño. Bueno, eso normalmente es el bajón. Por ejemplo, los traileros suelen tomar café, pero a veces se quedan dormidos y causan accidentes. Si van manejando un trayecto largo y toman café, la probabilidad de quedarse dormidos al volante aumenta, Aunque también hay un icono, no voy a decir la marca, que te dibuja una tacita de café. bueno, ya sabes, es la misma historia, como cuando puedes ver fotos, creo que de los años 70, en el Tour de Francia, donde los ciclistas se dan fuego entre ellos. Bueno, literalmente fuman cigarrillos. Sí, porque se creía que si fumabas un cigarrillo eso te estimulaba de alguna manera y estarías más listo para pedalear mejor. Y por eso simplemente era un error. O por ejemplo, agregar coñac a... Bueno, si alguien practicaba esquí de fondo o algo así, sí, entonces le daban algo con coñac para que al final, en la recta final, en los últimos kilómetros, pudiera dar el último empujón. Pero ahora ya nadie hace eso. ¿Sabes ese método para bajar de peso? Comes un pastel y luego haces un crucigrama. Bueno, el crucigrama no es una actividad cognitiva tan exigente, ¿verdad? ¿Y qué si es exigente? Actividad cognitiva exigente es cuando literalmente te duele pensar, o sea, es cuando tú, primero, una actividad poco habitual para ti, sea cognitiva o no. El nivel y lo inusual de la tarea la hacen muy complicada. Lo que se requiere de ti, primero, es un esfuerzo cruzado entre dominios, o sea, diferentes áreas de conocimiento, por ejemplo, sí. Y para resolver alguna tarea tienes que entrelazar de manera inesperada diferentes áreas de acción y conocimiento. Y sí, eso es muy... Escucha, oye, en los exámenes dicen que comas un chocolate. ¿De verdad el chocolate ayuda a abrir nuevos caminos? No, solo es un fuerte estrés. Y muchas veces
veces los estudiantes en los exámenes, bueno, lo sé por experiencia propia porque enseño en la universidad, los estudiantes se estresan mucho antes del examen, duermen muy poco y se les olvida comer. Y pasa que el nivel de azúcar baja tanto que llegan a desmayarse. O sea, en realidad, si lo vemos desde un punto de vista práctico, es simplemente para prevenir los desmayos. Las células nerviosas no se regeneran, es una frase que nos repiten mucho. Entonces, ¿se regeneran o no se regeneran? Sí, claro, las células nerviosas sí se regeneran, existen procesos de neurogénesis y migración celular. Esto es muy importante porque aunque tenemos células nerviosas, especialmente en la infancia, en exceso, de verdad muchísimas tantas que ni siquiera se pueden comparar con un adulto. Sí, bueno, primero que nada, ese exceso desaparece muy rápido y en segundo lugar, las células nerviosas mueren constantemente. Ahora mismo estamos hablando tú y yo y está ocurriendo el proceso de muerte de las células nerviosas. Y procesos como la neurogénesis naturalmente nos permiten mantener nuestro cerebro, los procesos metabólicos y demás en cierto nivel, digamos, permanente, constante. Por eso existe la neurogénesis y puede ser estimulada nuevamente, tanto por el entrenamiento cognitivo como simplemente por la cualquier actividad poco habitual. Algunos neurocirujanos o personas comunes comen con la mano izquierda a propósito si son diestros, como yo que me cepillo los dientes con la otra mano. Sí, 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 sí. Es decir, cualquier proceso que incluya elementos de aprendizaje, no importa de qué tipo, en realidad eso contribuye a la neurogénesis. Por eso, ante el Alzheimer, recomiendan aprender idiomas o tocar un instrumento nuevo. Bueno, eso más bien tiene que ver con los estereotipos, con los estereotipos. Desafortunadamente, el Alzheimer es como un tren que no se puede detener. O sea, es algo programado, sí, como una apoptosis programada, o sea, neurodegeneración, muerte celular, en este caso en el hipocampo. Y desafortunadamente aquí, si hablamos de esto, en primer lugar, no hay maneras de prevenirlo si ya está presente. Si llegaste a esta edad, sí, porque muchos no alcanzan a tener Alzheimer o Parkinson, pero viviendo lo suficiente, es 100% seguro. Si viviéramos 200 años, todos tendríamos Alzheimer. Sí, sí, exactamente igual que el cáncer, o sea, exactamente igual que el cáncer. O sea, las personas que no tuvieron cáncer simplemente no vivieron lo suficiente, sí, personas que no lo tuvieron, y en este caso el entrenamiento cognitivo en el Alzheimer. Bueno, eso por supuesto es importante, pero eso es importante. ¿Cómo decirte? En realidad es toda la vida, ¿sabes? Surge un problema y decides hacer deporte. Bueno, en realidad hay que hacer deporte toda la vida, sí, o algo así. Y por cierto, el deporte. En cuanto a la prevención mínima, el deporte influye mucho mejor porque muy a menudo la neurodegeneración sí puede ser provocada simplemente por una mala circulación sanguínea. Y sí, en general tienes una hipodinamia fuerte, sí, constante, entonces en general la probabilidad de que esto empiece antes es mayor. O sea, si esto debe empezar, empezará de todas formas. Bueno, por ejemplo, yo intenté en algún momento acostumbrar a mi abuela a aprender poemas para que ella tuviera, como tú dices, neuroplasticidad. Sí, para que en ese sentido el cerebro. Sí, sí, eso existe. Es precisamente la memorización, es un entrenamiento cognitivo específicamente de carácter educativo. Si solo usas crucigramas no funciona. Eso es lo que te causa dificultad. ¿Dónde en especial? Con la edad, las personas dejan de memorizar cosas, pero no porque sean peores, sino porque pues o les da flojera o ya piensan, ¿para qué voy a memorizar? O algo así. Sí, memorizar siempre es muy efectivo. Mira a los niños, su velocidad de aprendizaje es mayor que la de los adultos. Muchas veces esto está relacionado precisamente con este fenómeno, que tienen más células nerviosas. Primero, sí, hay muchísimas células nerviosas y esto se debe a una mayor neuroplasticidad. Bueno, en este caso, la neuroplasticidad es la capacidad de formar nuevas conexiones. Y también, en caso de algunas cosas desagradables como lesiones cerebrales, sí pueden compensar ciertos déficits. Por eso, por ejemplo, algunas cirugías cerebrales solo se realizan en la infancia. Sí, o sea, una hemisferectomía, por ejemplo, un adulto no la soportaría.
No, no, o sea, cuando se extrae un hemisferio, sí, o sea. Entonces, ¿cómo muestran un intento de suicidio fallido o algún trauma? No tiene media cabeza, pero sigue vivo y hasta habla. Pues entonces, Él vivía con la mitad del cerebro. bueno, hay casos en los que incluso una barra de hierro atravesó la cabeza, sí, pero aún así, si hay una lesión grave, sí, en realidad siempre hay cambios, siempre hay. O sea, estos videos, Falta la mitad de la cabeza, pero lo demás no está bien. solo hay que averiguar de qué se trata yo. El asunto es que cada caso es único, así que una medida general no le queda a cada persona. Aquí hay ese problema, especialmente en las investigaciones del cerebro y también en nuestro funcionamiento cognitivo. Cuando se detectan casos muy interesantes, lesiones muy interesantes, por lo general son muy raros y no podemos sacar conclusiones. No hay suficientes datos estadísticos sobre toda la población, sí, no hay suficientes estadísticas. Y además de todo, a veces las particularidades del cerebro, incluso nuestros operadores, los de todos, son muy grandes, realmente muy grandes, y eso dificulta mucho sacar conclusiones. Dicen que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, creo que así se dice, y nuestro cerebro, anatómicamente, parece que no es diferente, pero en cuanto a funcionalidad, en cómo funciona, el cerebro masculino es diferente al femenino. Como puedes entender, es un tema bastante delicado. Habla. Tener tu propia opinión, pero no solo a nivel de opinión. ¿Entiendes cuál es el asunto? Todo es muy sencillo. Si hay diferencias sistemáticas entre hombres y mujeres, hay diferencias sistemáticas, esas diferencias no pueden dejar de reflejarse en el sistema nervioso, no pueden. O sea, el hecho de que yo mueva la cabeza así o haga algo parecido tiene relación con el sistema nervioso. Si hay diferencias sistemáticas en la naturaleza masculina y femenina, ya sea en el comportamiento principal o en algo más, o en la estructura del cuerpo, esas diferencias en el sistema nervioso son lo mismo. O sea, es imposible que no existan. Y aquí, entiendes, la gente de inmediato empieza a especular sobre este tema, a sacar algo de esto. Es evidente que hay hombres y mujeres con distintos grados de feminidad y masculinidad, pero en promedio, digamos, si hablamos de cosas emocionales, las particularidades del funcionamiento del sistema límbico o algo así, aquí hay algunas diferencias. Aquí, como entiendes, esas diferencias pueden desaparecer. Por ejemplo, debido a las hormonas, un hombre puede cambiar bastante. No sé, puede tener muchos menos hormonas masculinas, más de otras, y su sensibilidad también aumentará. En general hay diferencias, pero aquí debemos ser muy cuidadosos. Dime, ¿cómo afecta el alcohol a nuestro cerebro en el contexto de un consumo a corto plazo? Hoy tú y yo tomamos y compartimos una botella de vodka. ¿Qué le está pasando a nuestro cerebro ahora mismo y en general qué le pasa al cerebro cuando bebes constantemente? ¿Cómo? Mira, no voy a entrar en procesos moleculares y además no soy competente para explicar eso. Pero digamos, las porciones de alcohol se dividen en tres tipos. Hay una dosis pequeña, una dosis media y una dosis grande. Pequeñas dosis de alcohol, como cuando tú y yo tomamos una copa de vino. Esto es algo individual para cada persona. El chico recomendó mentir. ¿Alguien bebe? Tienen un efecto como antidepresivos, eso es 100% seguro. O sea, si estamos hablando de una dosis baja, entonces la persona simplemente se relaja más, algo así. Si la dosis ya aumenta, entonces ese efecto antidepresivo desaparece, empiezan los signos de ataxia cerebelosa, en general la persona empieza a moverse peor y también empeora la articulación del habla, algo así. Y ya, cuando la persona ha bebido mucho, es una intoxicación muy fuerte, naturalmente. Y cuando el consumo es prolongado, sí, entonces ocurre algo como el alcoholismo, ¿no? Por ejemplo, existe eso de curarse la cruda, sí, eso de curarse la cruda solo lo hacen los alcohólicos. Sí, sí, no es una expresión cultural, sino un dicho, que cuando te sientes mal, ¿qué haces? Te curas la cruda, te curas la cruda. El curarse la cruda solo funciona en los borrachos. Bueno, disculpen, disculpen, por favor, no se puede hablar tan mal de un alcohólico, disculpen.
a una persona sana, se va a sentir aún peor. Claro, claro, porque el asunto es que mientras duermes se liberan activamente los productos de descomposición del alcohol y esos son el principal tóxico. Y cuando surge la dependencia al alcohol, el cerebro empieza, bueno, por decirlo de manera muy simple, a funcionar con alcohol. Eso significa que literalmente una persona así no podrá arrancar, es literalmente así, no podrá arrancar si no toma en la mañana. esas imágenes caricaturescas, cuando en el bolsillo interno hay una pequeña, no copa, sino como los vaqueros que llevaban alcohol. Sí, fue, bueno, ahí no es solo un poco, la dependencia al alcohol siempre progresa. En mujeres y hombres las adicciones son iguales, las alcohólicas. Pues sí, o sea, sí, de nuevo, entiendes, el proceso es igual, pero el sentido es el mismo. Si inicia la adicción al alcohol, el cerebro y su actividad se enfocan en el alcohol. Sí, él no puede funcionar sin eso, es abstinencia, no es que sea mala persona o que tomes ahora, simplemente ya es imposible de otra forma, no va a funcionar y eso es muy difícil. Eso pasa muy seguido. Eso causa distrofia porque al consumir más alcohol y hacerlo más fuerte, comes menos y así sigue. Al final todo es muy triste. Todos estamos acostumbrados a percibir el sueño como un periodo de tiempo en el que, como si fuéramos una computadora, nos apagan, nuestra conciencia está apagada y todo funciona al mínimo, o sea, apenas se enfría el mecanismo. La vez pasada, cuando platicamos, dijiste que durante el sueño, en principio, la actividad no disminuye en absoluto. Entonces, por favor, cuéntame, ¿qué es lo que sucede? Primero que nada, ¿qué es el sueño en palabras simples para nosotros? ¿Qué pasa con el cerebro y cuál es la actividad cuando dormimos? De nuevo, es un tema muy debatido relacionado con el sueño. Primero que nada, durante el sueño, naturalmente, nuestra corteza, que es responsable de las funciones cognitivas, literalmente duerme. Si miramos una resonancia magnética funcional, no habrá tanta actividad y está dormida, digamos que es así. El tálamo es como, no sé, una especie de caseta de transformadores, llamémoslo así, si lo decimos de manera muy simple. Entonces, ¿para qué sirve el sueño? Pues aquí hay muchas especulaciones porque muchas especies biológicas en general no duermen. Por ejemplo, Algunos insectos no duermen como nosotros, simplemente no tienen sueño diario. O algunos animales pueden, como los osos, sí, o alguien más, pasar varios meses en hibernación, eso también lo entiendes. Y a veces todavía no hay una respuesta clara a la pregunta de por qué necesitamos dormir, sobre todo porque mientras dormimos nos pueden comer. Existen las siguientes hipótesis. Primero, que ocurre algún tipo de reparación interna del sistema. Sí, porque en la vigilia se gasta mucha energía en tareas periféricas. Sí, por eso es necesario dormir bien para que los órganos internos funcionen correctamente. El segundo punto es la vinculación de la información. Tenemos procesos como la consolidación de la memoria, que es cuando la memoria a corto plazo pasa a la memoria a largo plazo. Y el sueño de corta duración, es importante para la consolidación de la memoria. Porque durante el sueño, de hecho, incluso hay consejos como que antes de dormir, por ejemplo, si lees algo o cosas así, lo recordarás mejor. En la escuela decían que pusieras el libro bajo la almohada, aunque eso es un extremo. Y para la salud del cerebro, como para todo el organismo, el sueño es sumamente importante. O sea, si una persona duerme poco, eso lleva a problemas neurológicos. dormir 2, 3 horas menos diario reduce tus hormonas sexuales como si tuvieras 10 o 15 años más. Si no duermes bien, a los 35 tendrás la testosterona de alguien de 45 o 47 años, y por eso, cuando llega el momento, lo primero que tienes que hacer es establecer una rutina. También en el sentido neurológico, porque hay problemas, mira, entre comillas, los mejores problemas son los que se resuelven quirúrgicamente. No significa que sea divertido, o bueno, sobre todo en el cerebro. Se entiende que es posible hacerlo.
Pero los problemas neurológicos son prácticamente de esos problemas que no se curan, o sea, responden muy mal al tratamiento, como dolores crónicos o algo así. La falta de sueño puede causarlo. Lo más importante es la calidad del sueño. O sea, uno puede estar acostado 8 o 10 horas, pero si se está despertando constantemente y así, pues eso no es muy bueno. Anton Viktorovich, una pregunta. He tenido parálisis del sueño un par de veces, por eso investigué. Me daba curiosidad. ¿Te despiertas, chicos? ¿Quién no lo conoce o le ha pasado? Es un fenómeno bastante común en la vida. Normalmente a todos les pasa una o dos veces seguro. Te despiertas, ya no estás dormido, pero no puedes moverte. Y además, por alguna razón, durante ese periodo puedes ver todo tipo de alucinaciones. A mí me pasó dos veces, pensé que tal vez, no sé, me estaba volviendo loco, luego leí sobre eso, creo que todavía estaba en la universidad, y sí, realmente pasa, pero sientes un miedo tremendo, especialmente cuando no sabes nada al respecto y nunca has leído nada sobre eso. Dime, ¿esto tiene alguna explicación científica de por qué sucede? Sí, bueno, la verdad es que da miedo, o sea, te despiertas y puedes sentir, en mi caso, como si alguien estuviera parado detrás de ti y te presionara la oreja o simplemente estuviera encima de ti. Y además piensas, te da miedo voltearte. ¿Qué es eso? La sensación es muy desagradable. Y aquí hablaba sobre el tálamo como una especie de caseta transformadora. Existe esa conexión tálamo-cortical, sí, es muy importante. Y en el caso de la parálisis del sueño, la corteza ya despertó, es decir, el funcionamiento cognitivo, pero las órdenes motoras que pasan por el tálamo no llegan, porque el tálamo todavía está descansando, y eso provoca la parálisis del sueño. Cuando cognitivamente ya despertaste, pero todo lo demás no se ha despertado, y la situación contraria, por cierto, eso es sonambulismo o lunatismo, cuando la corteza no ha despertado, pero el tálamo está activo, como si quisiera hacer una fiesta. Dime, ¿pero es peligroso despertar a los sonámbulos? El problema es que eso es muy difícil de hacer. Aunque lo sacuda, no despertará. No, no, especialmente creo que esa parte de nuestro público que tiene sonámbulos en la familia sabe que es un gran problema. Claro, un golpe fuerte puede hacer que la persona despierte. Pero así despertarlos a propósito, si no hay ningún peligro, pues no vale la pena. Me contaste una historia muy interesante sobre el asesino lunático. Sí, ese es el caso de Kenneth Parks, que ocurrió hace mucho tiempo y terminó de manera muy triste, porque este Kenneth Parks no era ningún villano, psicópata, ni ningún otro tipo antisocial. Él se quedó dormido frente al televisor y después despertó. Y ahí es importante toda esta descripción de la historia para entender lo increíble que parece todo esto. Que él se levantó, salió de la casa, se subió al auto estando todavía dormido. Sí, sí, sí. Recorrió unas 17 millas por carreteras normales, no por campos. Al parecer no hubo reportes de la policía, no sé si rompió alguna regla. Porque en Estados Unidos y Canadá no hay tanta policía en las carreteras como aquí. Sí, eso fue en Canadá. Se fue hasta la casa de sus padrinos y hizo lo que hizo. Mató a su madrina, estranguló a su padrino, pero él no murió. Estoy seguro de que muchos de tus espectadores practican artes marciales. Ellos también saben que al ser estrangulado sí puedes perder el conocimiento, puedes desmayarte, pero no. Pero eso no significa que sea la muerte de inmediato. Al parecer eso salvó a esta persona, quien perdió el conocimiento y fue liberado de alguna forma. La hija de estas personas se salvó de Parks encerrándose de él tras una puerta. Luego sale de la casa y después de un tiempo se da cuenta de que tiene las manos llenas de sangre. Él acude a la policía y eso quedó documentado. Él dice algo como, creo que hice algo terrible, creo que maté a alguien. Esas son sus palabras. Y luego hubo una larga investigación, como resultado de la cual Parques fue absuelto. Se reconoció que no estaba consciente, pero el propio Parques después de la sentencia. No fue inmediato, pero se quitó la vida porque no pudo soportarlo. Ahí creo que muchos se van a emocionar por el hecho de que, bueno, probablemente Parques engañó a todos y que en realidad estaba consciente. Hubo muchísimas pruebas.
Uno de los episodios más destacados estuvo relacionado con el hecho de que Parks tenía las manos cubiertas de cortes profundos, cortes realmente muy profundos. Esto se debió a que cuando manipulaba el cuchillo, lo sostenía por la hoja y él era sonámbulo, estaba en trance. Caminaba sonámbulo con el cuchillo, sosteniéndolo en el puño. Sí, bueno, o en algún momento, es decir, naturalmente nadie estuvo ahí para verlo, Resulta que no se despertó. no se despertó, el bloqueo es muy fuerte. Tenía resentimiento subconsciente hacia esas personas. No, ese es el punto, que si él tuviera algún resentimiento o algún motivo, eso dificultaría mucho emitir un veredicto de inocencia. En este caso no había razón. O sea, su relación con sus padrinos era mejor que con sus propios padres, y ellos lo llamaban, era alto, como un gigante bueno, algo así. Parcas era una persona muy bondadosa, aunque tenía problemas con la ludopatía, pero en general él no tenía un motivo. Es decir, él no tenía episodios relacionados con algo como odio a estas personas o algo así. El primer paso para la salud es entender claramente tu estado actual, incluso si hay problemas que desconoces. Todos estamos acostumbrados a hacernos análisis solo cuando ya hay algún problema que se ha manifestado y hay problemas que ya son difíciles de resolver. Por eso es muy importante hacerse chequeos a tiempo, de manera oportuna y planificada. Esto te permitirá prevenir algunas enfermedades o curarlas en una etapa temprana de desarrollo. Con gran orgullo les presento el servicio BioCheck. Toda la información sobre el servicio BioCheck está disponible en el enlace debajo de este video. Vayan, busquen su ciudad y háganse un chequeo. Dime, ¿Existe la libertad de elección? Por ejemplo, te ofrecí té o café y elegiste, pero ¿realmente elegiste o solo lo expresaste? yo diría que primero el espacio de libertad es mucho menor de lo que parece, pero sí existe, porque a menudo puedes escuchar esto de algún neurocientífico, biólogo evolutivo o simplemente de un periodista científico como Sam Harris. La afirmación de que no tienes libre albedrío, esas afirmaciones están fuera de los hechos tal como los conoces. Bueno, supongamos que alguien dice que para que exista el libre albedrío, tu decisión no debe estar determinada. Es decir, literalmente en el mundo debe haber, ¿entiendes? El indeterminismo es algo muy complicado. Eso significa que, por ejemplo, hay eventos futuros. Y si el indeterminismo es cierto, entonces el mundo puede ramificarse como un jardín de senderos que se bifurcan. O sea, el futuro puede ir a la derecha, a la izquierda o a cualquier lado, y si hay determinismo, entonces el futuro es como una autopista, no hay desvíos ni a la derecha ni a la izquierda, y en realidad no somos capaces de saber eso. Bueno, lamentablemente como seres cognitivos finitos no sabemos si el indeterminismo es correcto, si el indeterminismo es correcto. Y créanme, la mecánica cuántica aquí no tiene nada que ver en absoluto. Al mismo tiempo, quienes critican el libre albedrío dicen que está relacionado con eso, pero no sabemos nada al respecto. Sabemos otra cosa, que las personas toman decisiones al 100%, que la libertad, digamos, se puede entrenar, en este caso bajo el concepto de libertad. Entiendo que es algo que se puede sentir, es normal, implica control y buscar objetivos a largo plazo. Supongamos, ahora. Bueno, todos sabemos, la situación es complicada, hay una situación política muy difícil. Y, por ejemplo, usted tiene experiencia política, conoce algunas teorías políticas, está bien familiarizado con el proceso político y muchas otras cosas más. Sí, o por ejemplo, usted es simplemente una persona que vive en cierto espacio informativo y lo que le llega lo acepta como una marioneta. Así es. A mayor experiencia política hay más oportunidades y espacio de acción en el ámbito político. Esto aplica para todo. La libertad no es absoluta, la obtenemos mediante nuestra esencia y esfuerzo de voluntad. Cuanta más responsabilidad asumes y menos te quitas la responsabilidad, por ejemplo, por tu propio destino, mayor es tu espacio de libertad. No cae del árbol como plátano. ¿Conoces experimentos interesantes o pruebas cerebrales? Bueno, te diré de inmediato que ahora están bastante limitados. Y también lo que podían hacer en los laboratorios de Pavlov. Sí, es bien sabido que el Comité Nobel solo fue con Pavlov y le dijo, no deberíamos evitar esas cosas,
pero realmente hacían de todo después de Pavlov y hasta los años 60. Basta con recordar la lobotomía, sí, esa psiquiatría punitiva o simplemente, bueno, y se consideraba normal, ¿qué podríamos hacer? Ah, bueno, hagámosle una lobotomía o vamos a darles descargas eléctricas. Sí, esa terapia de choque era vista como normal, incluso los médicos la consideraban parte del trabajo. Al mismo tiempo, en algún lugar. En Estados Unidos, más de 1.5 millones de personas recibieron lobotomía. Es decir, cuando se destruían los centros frontales que son responsables de la voluntad, la motivación y todo lo demás, la persona, en esencia, se convertía en un vegetal. Bueno, otros experimentos, sí, muchos de ellos estaban relacionados con animales, es decir, cuando se extirpaban ciertos centros de ira o por el contrario se estimulaban o algo más. Aquí tienes uno de los ejemplos más inesperados. Esta llamada visión ciega fue descubierta completamente por casualidad porque la mona, que se llamaba Elena, destruyeron la corteza visual B1 así de simple. Antes se podía hacer eso, ahora es difícil conseguir permiso para destruir algo, pero destruyeron esa corteza visual. Ella es responsable del procesamiento primario de la información visual, o sea, si está destruida, todos los demás centros visuales de la corteza no reciben nada. Y eso es ceguera, o sea, no ves nada, hay oscuridad total. Sí, sí, sí. Pero por pura casualidad se descubrió, aunque no voy a contar toda esa historia, maravillosa, pero de alguna forma ella podía ver, lo cual era imposible. Cuando Weisskranz, el gran neurobiólogo del siglo XX, se enteró de estos resultados por parte de su estudiante de posgrado, escribió que parecía que había que empezar a beber. Pero luego esto se confirmó y desafortunadamente aparecieron personas con tales lesiones y quedó claro que existe una manera alternativa en la que podemos ver el mundo. Así es, este es el llamado tercer ojo, aunque no es literal. Si pudieran adivinar algo, tendrían que destruir todas las imágenes visuales. Ir a Las Vegas y ganar jackpots. No es exactamente un tercer ojo, es simplemente una vía visual más corta, que también va hacia el colículo superior del tronco encefálico. Pero no solo eso, también es responsable de cosas como por ejemplo eso. Bueno, de nuevo, siguiendo con el tema de las artes marciales, sí, esquivar un golpe, pues no lo lograrás conscientemente. O sea, este camino, si la cámara me está mirando así, sí, sí me giro desde los ojos hasta la nuca. Luego la conexión temporoparieto-occipital es mucho, ¿no? ¿Cómo se puede vivir en un solo momento si todo es tan largo así? Necesitamos algún tipo de aceleración, o sea, tenemos que hacer esto más rápido, esquivar el golpe más rápido. Bueno, si estás boxeando o algo así. Y además, de hecho, la mayoría de las funciones que creemos que son conscientes se realizan a ciegas, es decir, sin la participación de la conciencia. Por cierto, con la maduración surge un momento interesante al hablar de la simultaneidad de nuestra existencia contigo. Esto está relacionado con el hecho de que, en muchos aspectos, nuestro cerebro no es un receptor de información, es decir, no percibe información desde dentro o desde fuera y reacciona de alguna manera a esto. Así la supervivencia es imposible. El cerebro y nuestra psique en general es una máquina predictiva, vive un poco adelantada, un poco en el futuro. Porque si no hay predicciones sobre lo que sucederá en el siguiente momento, al menos, entonces la simultaneidad es imposible. Nuestra conversación sería imposible si nuestro sistema cognitivo no predijera lo que sucederá después. Existe un servicio de clonación de perros que cuesta $50.000. Toman un trozo de tejido, ni siquiera de un perro vivo, y en 8 a 12 semanas te dan un cachorro, a veces antes, aunque no lo separan pronto de la madre. La pregunta es, si clonamos un perro y crece, ¿tendrá el mismo comportamiento y psicotipo? Porque los gemelos siguen siendo organismos distintos, pero aquí es una copia. ¿Por qué pregunto esto? Me interesa porque quiero saber si nacemos ya con algún tipo de programa a nivel genético o si cada vez es como lanzar los dados y lo que salga, eso es lo que crece. Me acuerdo de mi pequeña, así era ella, con esos rasgos y tamaño. Al crecer siguió igual, solo una copia aumentada. Y me interesa saber
Si clonamos a un perro, por ejemplo, no es que lo planee, pero si lo clonamos, ¿será una copia o esa programación no es algo genético dado? ¿O cada vez aparece algo individual? Esa es una pregunta muy complicada y aquí hay que separar las cosas. Déjame empezar con un ejemplo. Creo que tal vez alguien ya lo haya notado. Es una noticia increíble. Entonces, un funcionario estadounidense dijo que en general la obesidad es una cuestión genética. Muchos se indignaron diciendo que según eso una alimentación adecuada o no adecuada no sirve de nada. Un argumento clave contra esa opinión sobre la obesidad se basaba en un estudio con gemelos, donde literalmente se ve que en la infancia las diferencias son mínimas, sí, tanto en el carácter como en todo lo demás, pero tomemos como ejemplo a personas de 30 a 35 años. Lo que vi fue que una chica muy grande estaba sentada con una chica muy pequeña y delgada. Son gemelas y tienen diferentes personalidades, todo es diferente entre ellas. O sea, por eso en general, aunque la genética realmente determina muchas cosas, de verdad determina muchísimo, pero aún así, sobre todo el entorno humano, en animales no hay un entorno social como el nuestro, pero en humanos el entorno influye mucho en el carácter. Y digamos de nuevo, ese mismo perrito, sí, bueno, perdón por un ejemplo tan cruel, pero ¿qué pasaría si, bueno, hay personas crueles, ya sabes, que golpean a los animales? ¿Qué le pasaría a un animal si lo golpean constantemente? Probablemente se volvería agresivo. Por la pelea, ¿verdad? O sea, seguirá siendo la misma criatura con un carácter cariñoso como la conocía alguien antes o no. O sea, hay que analizarlo. Por supuesto, nada está garantizado por la genética. Se manifiesta al 100% dependiendo de cómo sea el entorno. ¿Sabes por qué menciono esto? Siempre me ha interesado el tema de los hijos adoptivos, y muchas parejas a las que ayudo dicen, no queremos hijos adoptivos porque no sabemos cómo eran sus padres. Dicen, si tomamos a un niño cuyos padres son alcohólicos o drogadictos, crecerá y también será drogadicto. Tenemos miedo y yo no entiendo tan profundamente este tema. Me preguntaba si todo esto era cierto. Algunos lo llaman psicotipo, otros adicción, se transmite genéticamente o depende de la crianza. Bueno, en primer lugar, quiero comentar que la supervivencia de nuestra especie biológica sería imposible si nuestro material genético no fuera un programa tan rígido que es muy difícil de modificar. Por eso, incluso si alguien fue adicto, puede tener hijos muy sanos y todo lo demás. O sea, si tu estilo de vida afecta tu material genético, sí, o sea, en principio los Homo sapiens morirían en la siguiente generación. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿ustedes ya se conocen entre sí y a sus familiares? No se puede predecir nada, porque la selección evolutiva, sí, en este caso se presenta como la selección de mutaciones aleatorias. Hay muchísimas mutaciones aleatorias. Nada puede advertirles de que habrá alguna mutación aleatoria, nociva, porque la mayoría de las mutaciones son inofensivas. Son neutrales porque no están en la parte importante del material genético. Pero en general, incluso si planean formar una familia juntos, predecir lo que sucederá es imposible. Así es, claro, existen bases genéticas. Por ejemplo, si en su familia hubo, no sé, alcohólicos y cosas por el estilo, ¿se convertirá esa persona en alcohólico? Puede convertirse como cualquiera según cómo se desarrolle la situación a su alrededor. En realidad, cualquier persona puede volverse adicta a las drogas, y a menudo esto depende de la trayectoria individual en este mundo, es decir, de dónde termines estando. Atribuirlo solo a la genética es una visión muy simplificada, ya que intervienen muchos factores. En temas así ¿Y se puede controlar el cerebro? ¿se puede controlar el cerebro? Bueno, no como, claro, como Rototoy en películas de ciencia ficción. En primer lugar, si hablamos de tratar algunas enfermedades, puede ser en primer lugar la enfermedad de Parkinson, puede ser algunas de esas, ¿sabes?
A veces pasa que una persona empieza a mostrar actividad motriz caótica o algo así, o en algunos casos de epilepsia y en algunos casos cuando ya nada ha funcionado. Así lo llamaremos. Se puede poner DBS, que es estimulación cerebral profunda, suena parecido a ABS, bueno, sí, o sea, se puede poner DBS y con eso se logra cierta neuromodulación, o también se pueden, de nuevo se pueden estimular los electrodos ahí en el nervio vago, sí, o controlar, bueno, cómo controlar el cerebro. O sea, entiendes, por ejemplo, en el caso de una presirugía o algo así, ¿no? Es muy importante que no se dañen las áreas funcionales significativas y se pueden estimular para averiguar dónde se encuentran. También es posible provocar efectos estimulando, por ejemplo, si se estimula aquí. Algunas áreas de la región parietal pueden causar una experiencia extracorporal como si uno estuviera fuera del cuerpo. Todo lo demás se logra estimulando el cerebro. El control es estimulación, como presionar en un punto. Pues de la misma manera, sabes, como si me corto la mano, me va a doler. También se puede influir en el cerebro y obtener ciertos efectos. Bueno, control en el sentido de que, ya sabes, alguien te implanta un chip y te controla, cosas así. No se descarta que eso sea posible en el futuro. Por cierto, tengo una pregunta. ¿Cuándo nos van a implantar chips en el cerebro? Elon Musk, porque él ha hecho declaraciones varias veces de que, con fines médicos, según tengo entendido, quieren implantar chips que pueden devolver la visión. Aprendieron de alguna manera a poner implantes cocleares, esos fueron los primeros pasos. Bueno, los implantes cocleares son un ejemplo de una interfaz neuronal unidireccional. Todo de lo que estamos hablando aquí explica, sí, una interfaz neuronal es un sistema donde está el cerebro humano y este, por así decirlo, se actualiza con la instalación de electrodos o algo más, es decir, algún tipo de, bueno, entre comillas, gadget, y esto permite, digamos, en caso de indicaciones médicas, compensar déficits motores y sensoriales. Eso escuché sobre la visión. Sí, pueden poner implantes retinianos. Bueno, en realidad hay muy pocos casos así. Este es el llamado Argus 2 y ahora hay un gran escándalo porque dejaron de dar soporte a todo esto. Y el problema es que no hay infraestructura. Por ejemplo, a una persona le pusieron un implante cortical en el cerebro para la visión y está funcionando. Primero, ¿cómo se actualiza el firmware? Esa es la primera pregunta. En segundo lugar, ¿cuáles son las garantías de que la empresa que lo produce no va a cerrar o hacer algo más? Son grandes problemas. ¿Quién asumirá esas responsabilidades? Es importante. O sea, está claro que en el caso de los implantes que de alguna manera pueden devolver la visión, esa visión es bastante útil. Es solo para orientarse. ¿Dónde hay luz y dónde no la hay? Sí, 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 bueno, claro, si sabes cómo es, esto es realmente un milagro, o sea, de verdad está increíble. O en el caso de las parálisis, porque lamentablemente muchas personas se encuentran en una situación de parálisis, incluso motora. Y se puede, con la ayuda de electrodos que se colocan, bueno, en el cerebro, aunque ahora, digamos, no insertan nada, sí hacen experimentos, pero sobre todo realizan manipulaciones invasivas y no invasivas. Matrix, la película. ¿Recuerdas las marcas donde les insertaban cosas? Bueno, eso es una neurointerfaz, sí, es una neurointerfaz, pero ahí el problema es la biocompatibilidad. ¿Sabes? Se enviaban a los monitos, o sea, con electrodos insertados en el cerebro, y regresaban a la Tierra, donde no había nada. O sea, el problema es que nuestro organismo tiene una capacidad sorprendente. Todo eso, toda esa basura externa que no necesita, o sea, la cubre con tejido conectivo, simplemente la empuja, la expulsa y al final no queda nada. Ese es un gran problema. La incompatibilidad en la matriz es interesante. Resolvieron sin compatibilidad, pero ahora es solo hipotético. Recuerdo dos películas con Keanu Reeves, una es Johnny Mnemonic, donde él, En como un disco duro, Usó hasta 200. transfería gigabytes, y la segunda película de Matrix, donde recuerdo las escenas cuando le cargaban artes marciales en la cabeza. Practico Jiu-Jitsu desde hace 5 años, voy por el sexto, y a él en 30 segundos le enseñan 4 programas y dice, ya sé Jiu-Jitsu.
En principio, teóricamente eso es posible. Algún día podríamos llegar a eso. ¿O es imposible? O sea, es posible en el sentido de que no hay una contradicción lógica, si lo decimos así. Sí, prácticamente creo que es imposible. O sea, simplemente por muchas razones. Aquí hay un punto que a menudo consideramos el cerebro y nuestras capacidades en el vacío separados de nuestro cuerpo. Sí, o sea, pero en general, hablando así, quiénes somos, incluyendo nuestro carácter. Sí, 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 y muchas otras cosas, sabes, que están relacionadas con el hecho de que, por ejemplo, tú pesas más que yo. Ya no es tanto. Bueno, o sea, La rodilla pesa 20 kilos. Desde el último podcast he bajado. bueno, un resultado increíble. O el hecho de que tenemos dos piernas y dos brazos. Eso influye mucho en cómo pensamos. Por eso, especialmente cuando se trata de aprender Jiu-Jitsu, si no haces que tu cuerpo haga algo en el espacio, sí, ese tipo de cosas. Se puede decir así que yo no sé qué argumento se puede dar a favor de que esto es imposible, pero basándonos en lo que hay ahora, esto definitivamente es imposible. Atención, mensaje importante para hombres. Si quieres mejorar tu salud, tu progreso deportivo, tu apariencia, tu motivación, energía, fuerza, deshacerte del cansancio eterno y la somnolencia, te presento un seminario web gratuito llamado 7 secretos de la testosterona. En este seminario web te hablaré sobre qué te hace saludable y qué perjudica tu salud, compartiré mis experiencias y secretos y te presentaré orgullosamente mi proyecto Fitness como Ciencia, un acompañamiento médico-deportivo supervisado por entrenador, nutriólogo y médico para lograr grandes resultados y mejorar tu salud. Debajo de este video está el enlace para la próxima transmisión, regístrate gratis. Inteligencia artificial, sé que te dedicas precisamente a este campo, explícame en palabras sencillas qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus funciones, cómo es la promoción ahora, la promoción. Si lo decimos de manera muy sencilla para la gente común, sí, 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 la inteligencia artificial no es algo como lo que pensamos, ¿verdad? La inteligencia artificial es simplemente cualquier sistema computacional que pueda realizar al menos algunas funciones cognitivas. Por ejemplo, el reconocimiento de patrones o de objetos, sí, o el transporte de información, almacenamiento, memorización. Sí, o sea, eso ya sería un sistema de inteligencia artificial, así es, pero otra cuestión es, digamos, lo que sería una inteligencia completa, ¿no? O sea, esto está relacionado con que no es solo un sistema que cumple ciertas funciones, ¿verdad? Sino que está muy cercano a nosotros. El asunto es que la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial actuales son lo que se llama inteligencia estrecha, lo que significa que estas máquinas están diseñadas para realizar funciones específicas. Por ejemplo, toma AlphaGo, que venció al campeón chino en Go. Sí, es un sistema que funciona en ese dominio, pero no funciona en física teórica. Blue, que jugó contra Kasparov. Bueno, sí, pero ahí Kasparov todavía no lo admite. Él cree que, por así decirlo, en el segundo partido simplemente le pusieron tales condiciones que perdió. En general, pero ahora está claro que ningún ajedrecista podrá vencer a una máquina artificial. Así, de una u otra manera, la inteligencia estrecha, la mayoría de los sistemas son estrechos. Ahora nos interesa la AGI amplia, conocida como inteligencia artificial general. Y nuestra inteligencia natural es general en el sentido de que la tuya y la mía no están diseñadas para una función específica. Eso es lo primero. Lo segundo es que podemos realizar algunas operaciones entre dominios, como mencioné antes, o sea, mezclar cosas de diferentes áreas, hacer juegos de palabras y cosas por el estilo. Eso es algo importante. Y ahora, al parecer, con la llegada de GPT-4, es un modelo de lenguaje muy grande, como dicen los investigadores de Microsoft. Ellos hicieron una investigación, aunque está claro que tienen cierto sesgo. Pero igual se llamaba chispas o destellos de inteligencia general. ¿De qué trata esto? La esencia es que este sistema no solo demuestra algo asombroso, no vamos a detenernos en esto en detalle ahora, pero realmente demuestra signos de inteligencia general. Dicen que esta es la primera máquina con inteligencia general, aunque creo que GPT-3 también lo es.
Por ejemplo, se le puede asignar una tarea así. Sabes, demuestra algún teorema sobre números primos. Sí, pero hazlo en forma de poema. Shakespeare, así es como ella lo hace. O escribe algunos juegos sencillos, sí, o sea, puede hacer código, guiones, sí, tal vez algunos. Bueno, puedes preguntar, oye, ahí hay dos personas, entonces como que se pelearon, algo así. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué se pelearon? Ella da una respuesta muy buena. ¿O qué se necesita hacer para... Bueno, la verdad, ahora eso es imposible, solo lo probaron en una etapa temprana. ¿Qué se debe hacer para implementar esta idea de que las vacunas, por ejemplo, qué no se debe hacer contra el COVID en general? Y ella da un plan directo de lo que hay que hacer primero. Bueno, claro que no estoy llamando a usarlo. Lo primero es infiltrarse, o sea, en la comunidad de estas mamás. Sabemos que existen chats y varios foros de padres. Ser solidario, apoyar a todos y crear una imagen positiva para que el teatro y lo demás sean bien recibidos. Y luego, poco a poco, ir dando información sobre el daño de las vacunas, sí, pero de tal manera que parezca lo más científica posible, lo más científica posible. Y GPT-4 incluso da enlaces sobre dónde hallar esa información que parece científica. Y luego mezclarle emociones, o sea, enojo, o hasta decir algo como ¿hasta cuándo? O hablar de que sobrevivieron, que ustedes son madres. Deben pensar por sí mismos, entender lo que dice el gobierno y más, ya que hay un plan y otras cosas. Por eso ahora hubo una carta así, una excusa. Sí, Muchos ponen excusas y dicen que se detendrán medio año, así es. Creo que es un tipo de comedia. Lo que ellos escribieron se puede... Perdón, te interrumpo, discúlpame. perdón por interrumpir, es que la siguiente pregunta justamente surge de lo que, al parecer, quieres decir. Es peligroso el inteligencia artificial GPT-4, pero en general es peligroso. Bueno, ¿cómo decirlo? Todo es peligroso, por ejemplo, cuando caminas. Es peligroso un ladrillo. Bueno, si te cae en la cabeza es peligroso, pero si está en una casa no es peligroso. Sí, o sea, todo depende. Por sí misma, la inteligencia artificial no puede ser ni mala ni buena. Es igual que un bisturí. Puedes matar con él o puedes, bueno, tú sabes mejor que yo lo que se puede hacer con un bisturí. Aquí es lo mismo. O sea, la inteligencia artificial en sí misma es una herramienta, tiene posibilidades increíbles, oportunidades muy grandes que nos puede dar. Esto implica ciertos riesgos, pero siempre estamos rodeados de ellos. Aunque intentemos prever todo, siempre pensamos que "Oh, ¿qué pasará? Mejor lo pensamos más". Nunca sabremos los riesgos si no lo intentamos. Y por eso aquí simplemente debe haber una actitud saludable, pero también debe ser, ya sabes, no alarmista. El alarmismo es cuando dices, todo está perdido, vamos a morir ahora mismo. No sé si vienen extraterrestres, aparecen Terminators o si pasa igual en medicina. Ese es el tipo de alarmismo. O sea, lo más importante es reconocer ciertas amenazas, entender que existen y trabajar no de manera pánica, sino de manera productiva y constructiva. El progreso no se detiene, eso es seguro. Nada de eso ocurrirá en los próximos 6 meses. Solo hay que ver las cosas con realismo. En las obras de Isaac Asimov existían leyes de la robótica. Entonces resulta que si es capaz de aprender, si tiene ese potencial de desarrollo, todos esos bloqueos realmente pueden salvarnos, protegernos. ¿O una inteligencia fuerte lo superará todo? Nadie lo sabe. O sea, entiendes, como en la película Terminator, ¿te acuerdas? Yo sí me acuerdo de la película Terminator, pero diré esto, por ahora nosotros. Aunque algunos evalúan la situación de tal manera que literalmente ahora en diciembre saldrá GPT-5 y después de GPT-5 aparecerá ese mismo Skynet. Bueno, yo no comparto ese optimismo porque muchos piensan en el desarrollo de las tecnologías. Sabes, existe ese pecado del exponencialismo que si algo se desarrolla es de forma exponencial, si la inteligencia artificial se desarrolla necesariamente es de forma exponencial. Ningún dato lo confirma, por supuesto que sea exponencial, pero todos dicen que es exponencial. Pero en realidad la historia de la ciencia nos muestra otra cosa, que después de cualquier avance viene una meseta.
Y ahora, en realidad, si evaluamos los sistemas de inteligencia artificial, sí, en algunos aspectos superan al humano, pero en otros todavía no. Y esa es una perspectiva muy lejana. Lo que pase, hay que resolverlo conforme ocurra. Hay varios programas de computadora y no me refiero a Deep Blue cuando IBM tenía toda una sala. Sí, correcto, sí. Cualquier computadora personal y, en principio, cualquier programa que en instantes calcula miles de millones de movimientos y opciones. Por eso, algún Magnus Carlsen sí o algún otro gran maestro puede ganarle a ese programa. Hipotéticamente siempre debería ganar porque calcula más, no se equivoca ni se cansa. ¿Por qué aún hay personas que vencen a la computadora? Sí, ese es el punto, que ellos le ganan. Bueno, ¿cómo le ganan? Bueno, ahora no hay ningún ajedrecista que pueda ganar. Incluso si descargo una app en el teléfono. No, bueno, una aplicación en el teléfono es otra cosa. O sea, lo que quiero decir es que ahora pueden haber campeonatos mundiales de ajedrez entre computadoras. Ya no es interesante con personas. O sea, ya hace mucho que una persona no es rival para los programas de ajedrez, bueno, los que están tan desarrollados. Sí, todos esos programas y juegos en máxima dificultad. Si le ganas, él simplemente... Bueno, es como la máxima dificultad, que de todos modos te permite salir adelante. O sea, funciona al 20-30. No sé bien cómo hacen esos programas, pero ahí se puede ganar. Pero si hablamos de tomar al campeón mundial entre las computadoras, sí, por ejemplo, tomar alguna AlphaGo, por ejemplo, sí, ahí no hay oportunidad, o sea, realmente no hay ninguna oportunidad. ¿Por qué se dice que una persona, a diferencia de una máquina, puede actuar ilógica, imprudente o arriesgadamente, mientras que la máquina solo calcula y no puede hacerlo? ¿Sabes de qué se trata eso? Lo que estás diciendo ahora es una secuela de la crítica a la inteligencia artificial que viene desde la segunda mitad del siglo XX y que ahora ya no es tan relevante. O sea, hubo un tal Hubert Dreyfus que usaba argumentos basados en capacidades, mira esto. Él tenía una idea favorita que el ajedrez sí es un juego muy creativo. Aquí la inteligencia humana está al máximo y un sistema tan determinista como una máquina sin creatividad no podrá hacerlo. Bueno, está claro que cada vez que alguien dice que la inteligencia artificial no es capaz de hacer algo, es como cavar su propia tumba, porque si no es capaz, solo hay que esperar un poco y ya. No es que sea súper optimista, pero no tenemos argumentos para decir que la inteligencia artificial no puede hacer algo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ser humano también es una especie de máquina, tal vez basada en otros principios, pero sigue siendo una máquina. Y no existe ningún procedimiento prohibitivo que demuestre que en soportes de silicio, sí, en una computadora, sea imposible la aparición de una inteligencia de la misma calidad. No existe tal prohibición teórica e incluso es imposible presentar un argumento así. Otra vez el comportamiento ilógico. Aún así quiero hablar de esto. Siempre es lógico. Bueno, me refiero a, tomemos a una persona en estado de psicosis aguda, algún tipo de afecto o estado afectivo, y actúa de una manera en la que normalmente no lo haría en una situación común. Sí, ajá, y la lógica en sus acciones se mantiene, simplemente esa lógica no es lógica desde el punto de vista de una situación normal. Pero eso es lógico en el estado en el que se encuentra, porque entendemos las razones por las que una persona actúa bajo un estado afectivo y cosas así. O sea, la lógica de la acción en realidad nunca se pierde. Dime, los malos hábitos, muchos chicos luchan contra los malos hábitos, prueban algunos consejos, trucos, experiencias, cómo desarrollar esa habilidad en uno mismo. Porque objetivamente todos entendemos que cierto hábito, como levantarse temprano o hacer algo, es necesario por razones objetivas. Que no hay que comer dulces para verse mejor, no hay que comer en exceso para sentirse bien. Ajá, pero ¿por qué ese conocimiento no basta para que tu cerebro te haga tomar decisiones y acciones lógicas y simples? Uno pensaría que sí, ¿no? ¿Por qué nos autodestruimos si el cerebro debería ayudarnos a sobrevivir y sentirnos bien? ¿Por qué, a pesar de eso, nos destruimos a nosotros mismos? Y en general, ¿cómo se puede luchar contra los malos hábitos? El cerebro no quiere nada, eso es lo primero, le da igual. Bueno, me refiero a que es la persona la que quiere algo.
En el funcionamiento del organismo hay una cierta lógica, y esa lógica no coincide con lo que nosotros necesitamos. O sea, si entiende que puede sacar algo del alcohol, entonces dice, oh, está bien, me da igual, aunque es un sistema imperfecto, ese es el asunto. O sea, evolutivamente somos súper imperfectos, eso hay que tenerlo muy claro. Sobre los malos hábitos, el asunto aquí es que es imposible luchar contra todos los malos hábitos. Porque hay que admitir una cosa, no solo no existen exdrogadictos, sino que en realidad todas las personas son adictas, todos. Y a veces cuando alguien juzga desde arriba a una persona, no sé, que hace deporte, lo critica o algo así, hablo por mí, vengo de familia deportiva, son entrenadores y similares. Eso es algo que no me requería ninguna fuerza de voluntad, para mí absolutamente ninguna fuerza de voluntad. ¿Siempre participas en maratones o subes montañas? Sí, y si tomamos a una persona que no tuvo esa actividad adictiva por naturaleza desde la infancia, entonces ¿qué? Eso requiere muchísima fuerza de voluntad y en realidad para deshacernos de ciertos hábitos necesitamos un enorme esfuerzo de voluntad. Y en la mayoría de los casos somos criaturas bastante débiles de voluntad, es decir, podemos manifestar nuestra voluntad en un rango muy limitado, no podemos volvernos inteligentes de la noche a la mañana. Claro, hay excepciones, pero generalmente no es así. O sea que estamos condenados a ser adictos, que debemos empezar por aceptar que en ese sentido somos adictos. Y lo segundo, aquí ya debe haber un llamado existencial, debe haber un propósito claro, o sea, no un propósito abstracto. Cuando, de nuevo, alguien hace ejercicio por salud, esa es una motivación de trabajo. Dura 2 semanas. ¿Qué tipo de críticas se necesita? Bueno, sí, está claro que hay algún desafío importante, pero en general quiero estar sano, quiero estar saludable en la vejez, así que voy a hacer ejercicio. Eso no funciona, lo que sí funciona es que surge un interés concreto, muy específico. Por alguna razón eso se vuelve interesante porque se forman lazos sociales con quienes entrenas, surge algún objetivo que discuten, algo así, o sea, debe ser algo tangible. ¿Por qué simplemente muchos lo hacen? Debido al carácter contemplativo del pensamiento del ser humano moderno, parten de objetivos no concretos. La naturaleza no conoce objetivos abstractos que lo generalicen todo bajo un mismo denominador. Es muy concreta y nos ha hecho concretos. La salud hay que ganársela, para eso hay que trabajar en uno mismo, hay que alimentarse bien, hacer deporte, integrar en la vida hábitos correctos. Ducha de contraste, acostarse temprano, pero desafortunadamente en la situación actual, con la ecología actual, todo esto a veces no es suficiente. Por eso necesitamos ayuda externa. Aquí es donde las vitaminas de calidad son clave. En los últimos 4 años me he dedicado a producir vitaminas y ahora presento con orgullo la nueva línea Ipsum. Estas son mis vitaminas de autor que puedes regalar o tomar sin pena. Adquiérelas en el enlace bajo este video. Están disponibles en Ozone, Wildberries, en nuestro propio sitio web y en varias farmacias. Les deseo mucha salud a todos. A veces escuchamos nuestra voz interior. Bueno, por ejemplo, les damos el consejo a los chicos de hacer ejercicio, de tomar una ducha de contraste en la mañana. Entonces él se levanta y se mete a la ducha de contraste, pero igual estira la mano. La voz interior le dice, no lo hagas, va a ser desagradable, va a estar frío. Existe un diálogo interno, si hablamos ruso, esa voz también lo hace. Tengo una pregunta. ¿Qué es esa voz interior y cómo funciona esa voz interior? Puede que sea una pregunta inusual, ¿cómo suena esa voz interior en la cabeza? Por ejemplo, Mauli nunca ha hablado ningún idioma, porque yo no puedo hablar conmigo mismo dentro de mí en ningún idioma, simplemente no me sale, o sea, siempre hablo en ruso dentro de mí, pero yo no sé ningún otro idioma. En general, desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje en general, porque aquí lo que dices involucra conceptos fundamentales sobre lo que es el lenguaje.
No existe un lenguaje universal, el lenguaje. Entonces, de nuevo, continuando con lo que decía antes, el lenguaje es algo concreto, es el idioma ruso, es el idioma inglés, es el idioma japonés, simplemente así, el lenguaje por sí solo, simplemente así, no existe. Y por eso, si algún ser no domina ningún idioma, entonces simplemente no hay ningún monólogo. O sea, no tienen voz interna. Sí, porque, sabes, la voz interna es literalmente el habla. O sea, por ejemplo, algunas neurointerfaces, la idea de construir algunas neurointerfaces es que se pueda saber en qué está pensando una persona si eso va acompañado de una voz interna. ¿Por qué? Porque sigue siendo habla, solo que no se expresa hacia afuera, pero incluso los procesos musculares pueden observarse. Por eso se supone que Mowgli no tiene ningún tipo de habla, al igual que ningún animal la tiene. Y nosotros tenemos un monólogo interno y a veces hay métodos especiales como cuando alguien medita, eso es suprimir el monólogo interno, esto es especialmente importante. No sé por qué hablamos tanto de deportes hoy, pero en ellos esto es muy importante porque alguien corre o se esfuerza mucho. Él piensa, caray, ¿podré o no podré? ¿Podré o no podré? Sí, pero hay que ser como un animal, o sea, dejar de tener ese diálogo interno y simplemente hacerlo. Dime, En una entrevista, Radislav Gondopas dijo que una persona inteligente es indecisa, mientras que una tonta solo ve dos resultados posibles. Ahí puede ir bien o mal, allá te arriesgas a la cárcel, aquí te pueden engañar y por eso no decides. Pero el tonto lo ve simple, actúa sin dudar donde el inteligente lo piensa demasiado. Y por eso, muchas veces, no son los más inteligentes los que tienen éxito, sino los más decididos. ¿Cómo ser inteligente y decidido? ¿Cómo decidir internamente? Gondopaz se mete en una situación incómoda con esta declaración porque si la tomamos literalmente, él queda en el segundo grupo, el de los tontos. Porque esto es simplemente una simplificación muy fuerte. Es decir, la inteligencia y la actividad, esas cosas están relacionadas entre sí. O sea, ¿cómo decirte, mira, Sasha, yo considero que eres una persona inteligente y además eres muy activo, de verdad, muy activo. Todos los que te siguen saben que eres muy activo. Y si vemos, por ejemplo, a varios científicos y gente así, muchos de ellos son superactivos, de verdad, superactivos. O sea, empíricamente eso no se confirma, que ser inteligente y ser indeciso o no ser proactivo sean cosas diferentes. No, para nada. Y hay personas, sabes, que tal vez tampoco son muy inteligentes, o sea, no sé, por diferentes razones, y ellos también serán así. No sé qué debo elegir y qué no. Bueno, esa es una característica del carácter. No tiene ninguna correlación con si una persona es inteligente o no. Tal vez tenga que ver con algunos rasgos de personalidad, pero en general no hay ninguna relación aquí. Sí, yo diría incluso más que la inteligencia implica un carácter más activo, es decir, mientras más inteligente es una persona, más activa es. Simplemente a veces no lo percibimos como una acción, porque nos parece que la persona, por ejemplo, se está absteniendo de algo. Bueno, tomemos por ejemplo a Perelmans, quien demostró el teorema de Poincaré. Un resultado impresionante, que rechazó el dinero, sí, el premio, bueno, por así decirlo, no lo valoró mucho. Él aprecia la comunidad matemática mundial, pero él puede ser un ejemplo de una persona así que, bueno, no hace nada, así es como se ve, y algo más. Sí, pero en general esta persona es muy apasionada, se entregaba por completo a una sola causa y lo hacía siempre. Lo hacía, lo hacía, lo hacía, lo hacía. Y si lo vemos así, es una persona súper activa y en general, precisamente este tipo de personas inteligentes son aquellas que están constantemente en acción. Por eso creo que simplemente eso es empíricamente incorrecto, ni siquiera puedo aceptar esa postura. Sí, De la otra primera pregunta, inmediatamente sobre la hipnosis, si existe o no, hay hipnosis, yo voy. no terminé de decir, sabes, mira, la hipnosis no es como en una sesión de psicoterapia, o como muestran que ahora piensas que eres un extraterrestre y pasa algo absurdo, o sea, o aún así, Así es como sucede en la sesión. sí, Pues sí, sí, o sea, pueden, mira, hay un montón de grabaciones de video y todo lo demás.
Otra cosa es que no todas las personas, hay personas que en principio no son susceptibles a la hipnosis. Bueno, eso pasa, que no todos reaccionan a ese tipo de influencia. Estas historias, cuando una gitana se te acerca, te susurra algo al oído, habla contigo y despiertas 2 horas después y ya no tienes dinero en el departamento. Y no entiendes. ¿Cómo pasó todo? Bueno, en este caso, después de años, digamos, de experiencia, cuando trato constantemente con este tipo de situaciones, yo digo, vamos a analizar este caso en particular. ¿Alguien recuerda qué, dónde o cuándo ocurrió esto? ¿O si alguien lo escribió en algún lado? Cuando buscamos detalles concretos en estas situaciones, todo se complica. Que son solo rumores que circulan, ¿sabes? Que no están respaldados por nada. A veces entiendes, otras solo quieres evadir la responsabilidad. Te engañaron y tú dices, bueno, ya sabes, todos son como super ninjas, tienen quinto dan. No sé, conocimientos de diamantes sobre la psique y todo lo demás. Por eso mismo. O sea, yo soy una persona muy inteligente, pero ellos son prácticamente dioses en ese aspecto. Bueno, eso simplemente no sé, suena como una excusa. Funciona el cuadro 25 y todo lo que tiene que ver con cosas como las sugestiones ocultas funciona, existe. Ese cuadro 25 no funciona, eso está comprobado, pero las sugestiones ocultas sí existen. Primero, esto puede referirse a experimentos comunes con primado. O sea, cuando hay ciertos estímulos enmascarados, por ejemplo, te muestran algunas palabras, algunas cosas, pero pueden presentarlas de tal manera que no alcances a notarlas conscientemente. Por ejemplo, puede ser una palabra fuerte como sexo o algo así, sí, la palabra sexo, y de inmediato la cubren con otra cosa. Y si la presentación del estímulo dura menos de 300 milisegundos, por lo general no da tiempo de que se forme conscientemente. Así es. Aún así, que aparezca una palabra fuerte como sexo o muerte influirá en el comportamiento del sujeto y el experimentador lo sabrá. O sea, inconscientemente absorbemos muchos complejos semánticos y de significado, pero eso no significa que, bueno, si eso es posible, ahora vamos a manipularlos bonito, ¿verdad? No, no es así. O sea, si hablamos de algún ejemplo, el más claro sería que esto es algún tipo de manipulación política. No se trata de que algo llegue inconscientemente, sino de manipular los sentimientos. Generalmente, Dime, ¿la orientación sexual es innata o se programa? entonces la programación es un hecho dado. O sea, lo que tenemos, eso es. ¿Naciste con esa orientación o realmente todo depende del entorno en el que creces y a lo que te exponen? ¿Por qué hago esta pregunta? Hay mucha propaganda y ahora está ese mismo conflicto entre nosotros y Occidente. Por ejemplo, hay cosas claras en las que no coincidimos. No coincidimos en la actitud hacia las minorías. No coincidimos con la propaganda que hay allá. En las escuelas se enseñan que eso es normal. El príncipe, su sucesor, el príncipe dormido, un cuento. Nuestra gente, en ese aspecto, Escucha, es diferente, ¿no? ¿Entiendes? La mayoría de mis amigos de Estados Unidos estudiaron en escuelas católicas. Y si tú, bueno, si simplemente conoces el sistema educativo de Estados Unidos, sí, aquí tenemos escuelas públicas en todas partes, pero en Estados Unidos no es así. Y por eso, de hecho, lo que tú dices es tema de un debate muy acalorado. ¿Has oído de un psicólogo llamado Jordan Peterson? Sí, la historia con Jordan Peterson, bueno, es una historia conocida que él se pronunció en contra del uso, o más bien en contra de la regulación legal del uso de los femeninos. O sea, cómo dirigirse a alguien y qué formas de tratamiento usar, que eso debería estar regulado por la ley. Bueno, en primer lugar, él se indignó porque eso no es asunto de regulación estatal, o sea, cómo dirigirse a alguien. Eso es lo primero. El segundo punto es que si hubiera algún tipo de consenso, especialmente en la sociedad norteamericana, entonces habrían destruido a Jordan Peterson y ustedes habrían resuelto todo, pero él es una estrella itinerante.
O sea, creo que en primer lugar no hay que sobrevalorar el consenso, eso es lo primero. Y en segundo lugar, digamos, bueno, así he estado muchas veces en Estados Unidos. Sí, el nivel de ese tipo de conservadurismo en la sociedad estadounidense es muy alto. Sin eso Trump no habría sido posible. Allá es más contrastante, eso sí. Allá es más contrastante. Ahora, al contrario, hay cierto retroceso. Bueno, porque en el ámbito académico empezaron algunos procesos de erosión, en algunos casos, cuando despedían a profesores por cosas extrañas y cosas así. Y ahora ya se están ganando algunos procesos judiciales y cosas así. Por eso la situación es muy ambigua, pero hay una gran discusión pública. Yo diría lo siguiente, mira, la naturaleza, ahora mismo, ¿qué hora es? No son las 4 de la tarde. La naturaleza no sabe que son las 4 de la tarde. La naturaleza no sabe que es un átomo, ¿no? Un electrón y cosas así. Y la naturaleza, de hecho, no sabe qué es la orientación sexual. Eso es algo que no sabe. Pero está claro que tenemos diferentes especies biológicas y en algunas especies biológicas la cantidad de géneros puede, por ejemplo, llegar a 16, tal vez más de 10 géneros en una sola especie biológica. Pero eso no debería llevarnos a pensar que el género es solo una construcción social. Porque después de todo, en nuestra población, en la población humana, existen diferencias que se manifiestan sistemáticamente. Sí, en algunos extremos sin duda existen esas zonas grises que no podemos dejar de reconocer, porque así es la naturaleza, hace que diferentes personas sean especiales de distintas maneras. Y sucede que estas particularidades también se manifiestan en el aspecto de género. Por eso, primero, existen diferencias entre los sexos y segundo, la orientación sexual. Sí, en gran medida depende simplemente de lo que ocurre al nacer. Y estas zonas grises, estos momentos grises realmente están regulados por la naturaleza, porque la naturaleza no es binaria, no está organizada de esa manera. Apagado, encendido, sí, entre apagado y encendido, sí, o más o menos. También hay una gran cantidad de diversas características y hay personas con esas características. Eso en general es lo que se llama un hecho médico. Otra cosa es si pueden haber casos de influencia social. Sí, es decir, cuando bajo la influencia del entorno o de algunas otras circunstancias aleatorias, una persona comienza por un tiempo. Entonces su identidad comienza a cambiar y descubre en sí mismo ciertas inclinaciones sexuales, además de otras más. A menudo sucede que esto es simplemente como algunos experimentos episódicos, digamos, sí, pero en realidad no hay nada especial. En el caso de los niños, por ejemplo, Jordan Peterson y otros especialistas occidentales discuten esto. Los niños tienen mucha imaginación y, por ejemplo, pueden vestirse como niña en la infancia. No hay nada especial en eso. Al final de cuentas, en nuestra infancia, donde no existía toda esta discusión, sí, nadie se lo tomaba en serio. Que un niño se vista de niña o algo así no tiene nada de malo. Pero a veces, cuando se desarrolla una legislación que permite lo que llaman transición de género, sí, a una edad temprana, eso es un gran problema. El problema es que en primer lugar no se han investigado longitudinalmente las consecuencias y en general no se sabe cuáles serán. Sí, es decir, y en segundo lugar a veces simplemente hay, bueno, digamos, no tanto problemas psicológicos, sino características relacionadas con el crecimiento. A todos les afectan las hormonas de manera diferente, sí, a algunos les pegan tan fuerte que de verdad, y también hay ciertos tipos de estrés y cosas por el estilo. Y por eso, naturalmente, los niños y en general las personas más jóvenes tienden a percibir la vida de manera más intensa, sí, y en algún momento piensan de una forma o de otra. Por eso sucede, pero hay que mantener la calma y ser constructivos. ¿También la meditación funciona en el cerebro esta práctica? Y la segunda pregunta, ¿puedes recomendar algo para mejorar la concentración, la atención y la memoria? La meditación puede recomendarse para mejorar concentración, atención y memoria.
¿Por qué? Porque en general es un entrenamiento, es decir, como cuando haces deporte o haces cualquier otra cosa, ¿verdad? Es un entrenamiento muy importante, sobre todo ahora, ya que todos se reúnen en una compañía general. Algunos ven el teléfono a alguien y luego regresan al teléfono o miran a otro lado. Sí, la hiperactividad es más notoria en niños, pero también se da en adultos, quienes tampoco pueden mantener la atención. La meditación es un entrenamiento de concentración. ¿Es una relajación meditativa, un entrenamiento? Sí, puede haber relajación psicológica, pero las prácticas meditativas son justamente eso, prácticas. Aunque puedes simplemente sentarte y, no sé, relajarte de alguna manera. Por supuesto, esto, como todo en general, afecta el funcionamiento del cerebro. Absolutamente todo esto afecta el funcionamiento del cerebro. En muchas películas he visto que se sientan con gorros de papel aluminio. Las ondas electromagnéticas influyen. Tengo una pregunta simple. Muchos dispositivos, como el microondas y el teléfono, emiten campos. Dime, ¿esto afecta de alguna manera al cerebro o cómo se llama esto? Hiperactividad electromagnética. ¿Existe alguna higiene para el cerebro o no? Ninguno de estos dispositivos tiene algún efecto. Mira, sí, si las características físicas fueran increíbles, sí afectaría, pero no existen esos dispositivos. Los que tenemos no lo hacen. Por ejemplo, puedes mandar a una persona a hacerse una resonancia magnética, ahí la exposición magnética es muy fuerte, sí, muy fuerte, pero no, eso no representa ningún peligro. Incluso si es un tomógrafo médico inusual de 2 capas o si es un tomógrafo de 4 o de 8 capas. Bueno, solo si no tienes algún elemento de acero en la cabeza o en los dientes, entonces probablemente sea mejor no meterse en esos tomógrafos porque eso podría terminar mal. ¿Apaga el Wi-Fi? Apaga el Bluetooth y así sucesivamente. No, eso no tiene ninguna influencia. No, porque en realidad nuestro planeta Tierra es un objeto electromagnético bastante fuerte y eso nos rodea constantemente. O sea, si piensas que hubo una época sin influencia electromagnética y que con los gadgets empezó esa época, eso no es verdad. Por eso, solo en el caso de que sea una influencia magnética increíble, sí, hay. Sabes, hay viajes cuando van por ayahuasca, por ejemplo, Conozco a esas personas, sí, van a lamer el sapo. para conseguir psicodélicos de él. Lo traen a Moscú, dicen que abre el tercer ojo, algunos comen hongos y lo hacen seguido. Me preguntan en Instagram sobre el microdosing, como si yo lo hubiera probado o supiera. ¿Cómo te relacionas con estas prácticas y qué efecto tienen en el cerebro? Lo principal es que aquí no se promueven drogas. Este es un tema muy delicado, recuerden eso. Para que entiendas, no es que yo diga que siento olor a marihuana o hierba, ni siquiera sé cómo huele. O sea, no lo distinguiría. Sí sé, no lo ocultaré. He estado en Ámsterdam y recorrí Estados Unidos, donde hay gran cultura de consumo de eso. No soy un santo en eso. Pero sí soy honesto. Sí, diré que ahora el uso de hongos o de algunos psicodélicos como la psilocibina. Creo que sí. Psilocibina, sí, la psilocibina con fines médicos se usa cada vez más. Es cierto, así que no se descarta que ocurran algunos cambios al respecto. El segundo punto relacionado con mi actitud, yo diría que es neutral. Y aquí todo depende de la cultura. Porque las sustancias narcóticas siempre nos rodean, empezando por el alcohol y el tabaco, el chocolate, sí, el chocolate, todo esto en cierto grado es una droga. Y aquí influye mucho la presencia de una cultura adecuada y la comprensión de para qué se hace esto. Bueno, y ahora respondiendo directamente a tu pregunta sobre la ayahuasca, los psilocibios y cosas por el estilo, ¿se puede obtener una experiencia similar sin eso? Pues sí, te lo digo honestamente, se puede obtener una experiencia similar sin eso. Por ejemplo, como en primer lugar existe el arte digital moderno.
Ahora es difícil explicar todo esto, pero si se interesan en el arte digital o algo así, y este arte moderno, es capaz de crear espacios increíbles, simplemente espacios increíbles, donde tu percepción del tiempo y de todo lo demás cambia. Sí, o sea, y así se obtiene una experiencia muy inusual. Baños de sal, está acostado en una cámara de privación, el agua tiene tanta sal que es muy densa, Y eso es todo. es natural, en condiciones herméticas no hay sonidos, y el agua es tan densa que te recuestas como en una cama dura. Sí, eso quiero decir, no son sustancias obligatorias, es una privación como en los baños de sal. O sabes, como antes investigaban a los cosmonautas, ahora no sé. También había baños especiales así para crear condiciones de ingravidez. Que estás en ingravidez, Al principio lo entiendes. que es agua, pero luego simplemente te pierdes. Simplemente aquí el cerebro se encuentra en una situación tan inusual que empieza a alterarse así, simplemente empiezan a alterarse y se crean algunos efectos inusuales. Pero todo lo que quiero decir es que no hay que estigmatizar nada. De nuevo, no siento ningún alarmismo al respecto. No debemos entrar en pánico, sino mantener una actitud saludable y actuar dentro de la ley. O sea, todo se reduce a la cultura y a para qué haces algo. Si requieres un estado alterado de conciencia, hay otras formas de lograrlo. Y definitivamente estoy completamente a favor y en contra de las drogas en cualquier manifestación. Aquí de nuevo con la ayahuasca, claro, escuché muchas historias de primera mano. Sí, pero eso no es todo. Un hombre sano no es posible sin un buen nivel de testosterona y por supuesto no basta con ir al laboratorio y ver los resultados de los análisis, es necesario tener conocimiento y saber interpretarlos. Para ustedes, creé una guía en la que explico en detalle qué es la testosterona, cómo funciona, qué es la SHBG, cómo detectar la deficiencia de testosterona, qué métodos de medición existen, cuáles son los valores normales y cómo determinar realmente cuál es el valor normal. Es un tema complicado y el valor normal es muy individual, por eso creé para ustedes una guía sobre el diagnóstico de la deficiencia de testosterona. Gracias a los conocimientos que contiene esta guía, aprenderán a determinar por sí mismos si tienen deficiencia de testosterona o no. La guía es fácil de entender, accesible y pueden consultarla en el enlace que está debajo de este video. Entren, descárguenla y descubran más sobre ustedes. Sean saludables. Antón, ¿qué porcentaje de nuestro cerebro usamos? Dicen que usamos un pequeño porcentaje. ¿Es cierto o es un mito? De hecho, usamos el 100%. Es un mito, sí, es un mito, claro. Si usamos nuestro cerebro, funciona tanto como puede funcionar. O sea, no, ¿sabes? No hay una parte del cerebro que esté descansando, como si recuerdas, la batalla de Kulikovo fue en 1380 y ahí estaba ese regimiento de emboscada de Bobruk-Bolinsky que esperaba el momento para atacar a Mamai. No existe un regimiento así en el cerebro esperando algo. ¿Cuándo mi dueño usará esta fuerza? ¿Recuerdas la película El área de la oscuridad? Ahí él tomaba una pastilla y su cerebro se activaba. Bueno, aquí el asunto es que el cerebro ya estaba funcionando antes de eso. Otra cosa es que muchos de estos truquitos, sí, los estimulantes, provocan una liberación masiva de diversos neurotransmisores. Y bueno, de nuevo, volviendo a tu pregunta anterior, quiero decir algo, que muchísimos trabajos en la ciencia moderna se escriben bajo el efecto de estimulantes. No es porque yo esté promoviendo su uso, sí, pero lo sé simplemente por mis colegas extranjeros. Hay uno, no sé, tal vez esto se pueda cortar. Por ejemplo, el modafinilo, que en Rusia está prohibido, pero es legal en otros países. Y existe esta tendencia farmacológica, sí, de usar la neurofarmacología para fines comunes. Muchos en la ciencia escriben artículos usando estimulantes. Puedes trabajar productivamente ahí, pero después necesitas recuperarte. ¿Te desgastas? Sí, es un gran impacto. ¿El coeficiente intelectual mide realmente el éxito? Bueno, una medida del éxito. Por supuesto que no, porque puede ser que tener un coeficiente intelectual alto no signifique tener una vida clara o exitosa.
Y el coeficiente intelectual es un indicador indirecto, como todas las pruebas psicológicas, es un indicador muy relativo y puede verse afectado por una gran variedad de factores. Que una chica en Gran Bretaña obtuviera un resultado increíble en el coeficiente intelectual no significa necesariamente que sea muy inteligente, probablemente lo sea, pero solo indica que hizo muy bien ese examen. Hubo grandes científicos con un nivel muy promedio, McHugh. La mayoría, por eso no hay que prestar atención al coeficiente intelectual, realmente no vale la pena. Todas las células del cuerpo, por ejemplo, mi célula de la piel es igual a la tuya. Dime, por ejemplo, el cerebro de un liliputiense y el de un gigante son diferentes. Si contamos la cantidad de células, en teoría, el gigante debería tener más células. Además, su cerebro es más grande. Pero, ¿por qué el coeficiente intelectual? Las funciones cognitivas, como el nivel de erudición, la lectura o la memoria, no dependen de la cantidad. Si de niños decíamos que la cantidad influye en el aprendizaje, ¿por qué el tamaño cerebral no afecta la inteligencia? En primer lugar, porque nuestro cerebro es especial debido a su organización funcional, NA, y cómo eres tú, qué tipo de células tiene, cómo es su estructura. Por ejemplo, las ballenas o elefantes son casos totalmente distintos, ¿no? Ellos no cuentan con las estructuras necesarias como los lóbulos frontales desarrollados para realizar esas funciones. Lo que nos distingue de otros seres en la Tierra son justamente nuestros lóbulos frontales desarrollados. Sí, por eso, en primer lugar, es una cuestión de organización estructural ante todo, y en segundo lugar, está claro que si tomamos los extremos, ¿verdad? Es decir, cuando el cerebro se acerca a un peso de 2 kilogramos y en los casos más extremos de hidrocefalia, o por el contrario, cuando el cerebro es muy pequeño. Bueno, ahí por diferentes razones completamente permitido, de hecho, con la edad, el cerebro disminuye de tamaño y puede llegar a ser muy pequeño. Y sí, sí, desde la infancia ocurre esto, que hay una distrofia muy fuerte del tejido y de todo lo demás. Aquí sí, pero en general pensemos en algunos académicos mayores que vienen a consulta, no sé, Instituto de Neurocirugía Burdenko, por eso tampoco se mueven mucho y todo eso, y cuando ves las imágenes del cerebro es brutal, simplemente brutal, pero aún así están cognitivamente conservados, piensan con claridad y cosas así. O sea, en este caso depende no de la cantidad, sino de la calidad, o sea, cuándo. Y por supuesto también de las características individuales, o sea, primero de cómo funciona la glía. Pero últimamente se ha empezado a entender que las células gliales, la llamada sustancia blanca, juegan un papel muy importante. Lo segundo es la diversidad de las conexiones neuronales, como una variedad de cruces de cables, y el hecho de que puedas hacer conexiones inesperadas, unir cosas que normalmente no se relacionan, generar ciertos insights. Esto también se relaciona con que una mujer puede distinguir bien a otra y el esposo, ¿cómo decirlo? La mujer lo hace bien y los hombres también. Es decir, es la presencia de conexiones nerviosas donde tal vez no deberían existir. O sea, todo se trata precisamente de la calidad y la cantidad. Si hay muchos, una gran masa de neuronas, pero no hay diversidad, conexiones, minutos y todo lo demás, entonces eso es simplemente lastre. Cremas para el sol, protección SPF, especialmente con un nivel alto. Algunos tipos de cosméticos, como han demostrado algunas investigaciones, contienen sustancias que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera entre la sangre y el cerebro, que normalmente es una barrera imposible para muchos medicamentos y fármacos. Y por eso, por ejemplo, si hay un foco inflamatorio purulento en la cabeza, es muy difícil que algún medicamento llegue hasta ahí. Existen otras barreras, como la hematotesticular en los testículos y la hematoplacentaria en la placenta. Los medicamentos indican si las atraviesan o no. Y según estos estudios, que no son muy buenos, estas sustancias se detectan incluso después de más de 10 años de uso y son un factor que provoca el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. Encontramos un dato interesante sobre el Alzheimer para nuestros espectadores. ¿Tienes preguntas sobre la enfermedad? ¿Es inevitable para todos? No se puede hacer nada al respecto, pero aún así, ¿hay algo que influya en el riesgo de que la desarrolles?
Actualmente no se puede hacer nada. Y toda la terapia de enfermedades neurodegenerativas, es decir, no solo Alzheimer, sino también Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica o demencia frontotemporal. Solo se puede ralentizar, eso es todo lo que se puede hacer, solo ralentizar porque en gran medida esto está programado genéticamente. ¿Cómo puede alguien saber si tiene Alzheimer o está desarrollando Parkinson? Eso naturalmente solo puede determinarlo un médico a través de pruebas. Antes de determinarlo, así de antemano, no lo podrás saber, pero a veces hay parkinsonismo o condiciones similares que no son la enfermedad de Alzheimer, es decir, cuando se observa temblor, algo más, sí, pero eso puede no estar relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Y por eso, naturalmente, las alteraciones motoras, sí, así sistemáticamente indican que en general, si hay, empiezan algunas alteraciones motoras. En mi opinión, esto debe analizarse. Si no hay lesión ni causas visibles, lo otorgan. En el grupo de búsqueda de Voinet todo esto ya se agregó y según entendemos, se modifica. Yo no soy yo, pues no busco la ausencia de un smartphone de bienes raíces. Selena, si es Crime and Base y... Primero es mejor evitar una resonancia magnética innecesaria porque siempre puede aparecer algo como un aneurisma. O sea, es como una especie de bolita en el vaso sanguíneo, ¿sí? malformaciones patológicas, ¿sí? Algunas malformaciones, algo más, incluso algunos focos tumorales y cosas por el estilo. Puedes obsesionarte y arruinar tu vida porque solo pensarás en qué significa eso y así seguirás. O sea, muchas veces esto no tiene ninguna manifestación clínica, pero hay casos en los que sí tiene sentido. Es cuando el dolor de cabeza, es algo muy extraño, ¿no? O sea, por ejemplo, empieza a doler de repente, muy de repente. Estás sentado y de pronto, ¡pum! O sea, bueno, no es un caso aislado, así es. O por ejemplo, el dolor viene acompañado de que algo empieza a pasar con las manos. Sí, o sea, algunos cambios motores, o náuseas, o dolores de cabeza durante la noche, en la noche. Cuando sucede algo así que realmente no se entiende, son señales de alerta. Es entonces cuando, porque la mayoría de los tipos de dolores primarios, como les llaman, son de carácter neurológico. No es necesario hacerles una resonancia magnética, aunque tengan dolores de cabeza fuertes, no los enviarán a ese estudio. Solo si hay señales de alerta. La película El silencio de los inocentes, la segunda parte Hannibal, que se llamaba así en la película del inspector El silencio, y la segunda Hannibal se llamaba Inspector. En el cerebro no hay receptores de dolor y por eso existe la cirugía despierta. O sea, en general las operaciones quirúrgicas en el cerebro pueden realizarse mientras la persona está consciente. Cuando la persona está despierta, Creo que es al revés. Les hacen tocar un instrumento. los obligan. Sí, esto está relacionado con que es muy importante durante la cirugía no dañar algunos centros del habla, no dañar los centros motores, porque la cirugía cerebral siempre es un gran riesgo, siempre es un riesgo muy grande, porque en cada persona todo está en un lugar diferente. Sí, aunque antes de la operación intentan averiguar cómo está todo ahí, de todas formas durante la operación también pueden hacer pruebas, pueden hacer algo más para que, Dios no lo quiera, no se dañe nada ahí. Pero hay una membrana de la corteza y en general del cerebro que tiene receptores de dolor. La dura madre y así sucesivamente. Sí, y los efectos de dolor pueden ser así. ¿Existe el síndrome de la risa del guasón? Cuéntame sobre eso. Bueno, es una broma que se salió de control. A menudo sucede que algunos ejemplos significativos de la cultura pop pasan a la ciencia. Tras la famosa película con Joaquín Phoenix, la última, sí, esa impresionante cinta nos dejó pensando. Tradicionalmente se cree que el guasón se ríe porque su padre se burla de él o algo similar. En general, llegaron a un consenso, literalmente hay artículos en los medios públicos donde se discute de qué trata la risa del guasón. Es un síndrome pseudovulvar, o sea, es una risa involuntaria,
Puede ser causada por un derrame cerebral o por algún otro daño en el hipotálamo. Es ese tipo de risa forzada. Además, esa risa también puede ser un ataque epiléptico. Se ríe mucho, lo cual es un precursor de epilepsia. No, es literalmente en ese momento cuando ocurre el ataque, porque en general la epilepsia se manifiesta, o la epilepsia, como quieran llamarla, de diferentes maneras. Algunos sienten euforia, otros no sienten nada, otros tienen todo el ataque, o sea, puede ser diferente para cada quien. La risa del guasón es algo curioso. Ahora incluso se puede llamar al síndrome pseudobulbar la risa del guasón. Cuéntame sobre el cerebro dividido. Bueno, eso ya, de nuevo, estamos en el campo del experimento. No hay epilepsia, esto sí es epilepsia. Y aunque no es tan común cuando no se puede hacer nada con la epilepsia, especialmente si es generalizada. En general todo está fuera de control. Quizá, por ejemplo, 8, 13 o 15 ataques diarios, además de cierto deterioro cognitivo. Por lo general, la última medida es una operación para seccionar el cuerpo calloso, o sea, eso también. El cerebro conecta prácticamente el hemisferio derecho y el izquierdo, ¿sí? Sí, es un asco misural, no es lo único que conecta, pero es un tracto muy importante. Y la tarea es que si destruyes ese cerebro, aunque sea parcialmente, la excitación no se va a propagar de izquierda a derecha, en todas partes. Sí, y en segundo lugar se puede lateralizar bien, o sea, determinar de qué lado está realmente el foco. Sí, durante mucho tiempo se pensó que nada les pasaba a esos pacientes. Por cierto, es interesante que por primera vez esta operación la realizó alrededor del año 24 el fisiólogo ruso Bykov. Esto es poco conocido porque la comunidad internacional lo considera así. Allí fue en el año 40, algún año, ahora se me puede olvidar, pero en realidad yo lo supe en inglés. ¿Qué pasa en el mundo? Se reconoce que en animales, pero nuestro fisiólogo Bykov fue el primero en hacer esa operación. Y se creía que ahí no pasaba nada especial, pero luego se hicieron experimentos especiales por Mikhail Gazzaniga, un clásico de la neurociencia cognitiva que vive en Santa Bárbara, bueno, no en la serie, sino en California, y resultó que... ¿Dónde? No recuerdan algunos episodios de su vida consciente. Es decir, por ejemplo, se coloca una tablita así y se muestran diferentes imágenes. Así es como se prueba la rivalidad binocular. Sí, o sea, cuando no se puede ver aquí o allá al mismo tiempo, pero se pone esa tablita. Sí, aquí las imágenes están al lado, abajo y son grandes. En una imagen se muestra una casa cubierta de nieve, en otra un gallinero. Entonces le dicen a la persona, escuche, seleccione la imagen de abajo, en la fila inferior, que corresponde a la imagen grande, y la persona selecciona la pala. Bueno, ¿por qué? Es claro, la casa está cubierta de nieve y hay que quitarla. Sí, pero cuando le piden que explique por qué eligió la pala, él dice que es porque hay que limpiar el gallinero. ¿Por qué es así? Porque cuando preguntan ¿qué hiciste? Esto se relaciona con los centros del habla, usualmente en el lado izquierdo, mientras la imagen se percibe por el derecho. Por eso están conectados por el centro del habla. Está disponible para operar la imagen con el gallinero, pero la imagen con la nieve y la casa no está disponible, y por eso la elección inicial de la pala para la nieve se reemplaza por una acción falsa, y esto a veces lleva a síndromes de la mano ajena. Hasta hace poco, literalmente recientemente, de nuevo en el Instituto de Neurocirugía, se realizó una operación hacia un joven y él desarrolló el síndrome de la mano ajena. Por ejemplo, una persona paga en la caja, con una mano paga y con la otra mano recoge el dinero con el que pagó. O, por ejemplo, al vestirse, cuando se abrocha algo, si controla con la vista, todo está bien, pero si aparta la cabeza, una de las manos puede empezar a desabrochar todo y desvestirse. O, perdón por la expresión, a veces masturbarse o algo así.
Por eso aquí hay que estar muy atento. Este es el síndrome de la mano ajena. Empieza a vivir su propia vida. Lo que sienten las personas después de la muerte. Es cierto que tras una decapitación el cerebro sigue funcionando un tiempo. Para eso se necesitan datos experimentales. Lo que quiero decir es que es muy difícil medir todo eso. Y aquí, por supuesto, mucho depende de sus creencias fundamentales sobre la existencia después de la muerte, y así sucesivamente. Pero algunas personas tienden a pensar en esto de manera empírica. Quiero aclararlo de inmediato. No tengo prejuicios hacia quienes creen en la vida después de la muerte o en cualquier otra cosa. Al final de cuentas, todo esto, hasta cierto punto, incluso podría considerarse una hipótesis de algún tipo. Ahora vamos otra vez con el Dalai Lama. He estado ahí 2 veces. Sí, tenemos algo ahí. Creo que él sale en la foto de perfil. Sí, había una buena foto. Llegué a Delhi y me dormí frente a su santidad. Sí, dormido, sí. Uno de mis amigos, Vlad Zviblov, saludos, me tomó una foto mientras dormía. Y en general ellos creen que esto literalmente se puede demostrar. O sea, hay algunas investigaciones, por ejemplo, están los famosos estudios de Ian Stevenson sobre la memoria de los niños. A esa edad recuerdan sus vidas pasadas y todo lo demás. Pero esos estudios al final resultaron ser falsificados y al parecer no se confirmó nada. Sin embargo, es una buena hipótesis empírica porque ahora puede comprobarse y parte de nuestros científicos liderados por Alexander Yakovlevich Kaplan. Ellos investigan entonces a los monjes que meditan, a los monjes que practican la meditación, incluyendo el llamado Tukdam, la llamada meditación póstuma. O sea, tal vez has escuchado que hay monjes con cuerpos incorruptos. El cuerpo tarda mucho en descomponerse, algo poco comprendido, y a veces lo llaman meditación póstuma por diferentes razones éticas y muchas otras razones, específicamente. Así, venir. ¿Cómo te acercas a una persona moribunda usando instrumentos? Pero aquí la historia fue que, gracias a la presión de Dalai Lama, se logró pues investigar. Esto se sabe de antemano. Hay candidatos para Tukdam y para cada monasterio es un honor tener a alguien así. Y entonces los vigilan, o sea, cualquier día de esos puede morir. Claro, no parece ético, pero el problema es que para los experimentadores el momento exacto de la muerte es crucial, aunque no los dejarán acercarse en ningún lugar. Eso no es parte de nuestra cultura ni de ninguna cultura. Si lo haces, serás excluido de la comunidad científica. Pero Tukdam logró confirmar, bueno, no en el sentido de que existan, sino que literalmente no es una falsificación ni nada por el estilo. Pero ¿qué más? ¿Qué concluyeron nuestros investigadores? Que no hay vida psíquica, solo un cuerpo muerto en un estado inusual. Pero eso, en cualquier caso, en los términos y coordenadas en los que nosotros imaginamos, vida, eso definitivamente no es vida. Preguntas cortas para finalizar nuestro podcast de hoy. ¿Se puede restaurar el cerebro a un estado joven? Entiendo que no, probablemente, ya que envejecemos. Y me dijiste en la conversación pasada que el cerebro es lo único que no hemos aprendido a reemplazar. Aprendimos a trasplantar riñones, hígado, a cultivar órganos, pero no podemos reemplazar el cerebro. ¿Es así? Bueno, mira, así como yo lo veo, desde la perspectiva, no sé, por ejemplo, de que nos visiten unos extraterrestres increíbles que tengan super tecnologías. O sea, ¿entiendes? No puedo descartar siempre esas cosas. O sea, si descartamos esas cosas, sí, como que no, eso es imposible. ¿Cómo entrenar el cerebro? ¿Algún ejercicio? ¿Me puedes recomendar? Los mencionamos durante todo el podcast. Es meditar, aprender poemas, hacer cosas nuevas y probar instrumentos musicales, por ejemplo, tocarlos. Sí, estoy aprendiendo a tocar instrumentos musicales. ¿Y los videojuegos con joystick? También está bien, seguro sabes, muchos cirujanos juegan. Sí, hay estudios que muestran que los cirujanos que juegan precisamente con joystick aprenden más rápido y tienen mejor coordinación durante las operaciones. Oye, ¿alguna vez has visto el homúnculo de Penfield? Es una figurita muy, no sé. Sí, Hay un hombre artificial. tiene labios y manos enormes. ¿Por qué su estructura es tan desproporcionada?
Eso es porque mientras mayor la representación en la corteza, más grande la parte del cuerpo, por eso las manos son enormes. O sea, cuando haces algo con la motricidad fina, la actividad cerebral, por supuesto, es muy alta. Pero en realidad, ¿sabes? Aquí no hay ningún secreto. Hagan deporte, coman bien, duerman, tengan menos estrés y piensen, simplemente piensen, no sean flojos, aprendan cosas nuevas, vivan la vida al máximo, eso es todo. Admítanlo, esto es solo una lista de cosas obvias que todos conocen, pero siempre buscan un secreto extra. A la gente le gusta escuchar lo que ya sabe desde hace mucho, de personas que tienen influencia y autoridad, así que no está de más recordarlo. Gracias. ¿Seguro que será útil? ¿Puedes recomendarme suplementos para el cerebro? No, no te voy a recomendar nada, excepto, digamos, mantener la salud en general, porque realmente no existen suplementos especiales para el cerebro. Y lo que te conté la vez pasada sobre las ratas, ¿recuerdas? Cosas así interesantes. Sí, es un cáncer inmediato, mejora todo, pero el cáncer es inmediato. Comentábamos sobre unas medicinas que mejoran mucho la memoria, te vuelves como una supercomputadora, pero casi de inmediato aparece cáncer. Entonces, en general, la idea es que no existen pastillas mágicas, pero sí hay suplementos, bueno, de carácter general. Bueno, de nuevo, no sé si hay poca luz solar, pues algún tipo de vitamina D, aceite de pescado, pero aquí no hay nada increíble. Yo diría, ¿Tiene sentido la vida? ¿O también lo inventamos nosotros mismos, como en principio la orientación? Como dices, que al organismo le da igual cuál sea su orientación, y así también el sentido de la vida, tal vez para el organismo no existe o sí existe. ¿hay un sentido de la vida? Sí. Desde la perspectiva de un científico, ¿a qué aspira el cerebro y por qué hace esto? Yo diré lo siguiente. No hay sentido en la vida, pero eso está muy bien, de verdad está muy bien. ¿Por qué? Porque sí, bueno, supongamos, ¿cuál? No esperaba esa respuesta. Puedo explicarlo. Imaginemos una sociedad en la que la gente dice, el sentido de la vida es esto. Si sucede una situación así, esa sociedad será una sociedad de personas que se vuelven apáticas, se quitan la responsabilidad y todo lo demás, es decir, el sentido de la vida. No existe, empieza a existir. Pero solo cuando actúas, cuando asumes la responsabilidad de tu opinión, de tu comportamiento y eres proactivo, entonces aparece el sentido. Por sí mismo no existe, simplemente no está, no existe, solo está en la acción. Si eres activo, Entonces sí podemos desearles algo a nuestros muchachos. ¿y qué desearles? Bueno, como decía nuestro gran resulta, tercer presidente, quiero desearles buen ánimo y así. Bueno, creo que ya lo he dicho todo. Ser curiosos, eso me parece lo más importante. Ser curiosos y también éticos, no ser malintencionados. Porque ahora veo que la situación está tan tensa que las personas que no están de acuerdo entre sí empiezan a gritar de inmediato. Me parece que la filosofía es cuando a todos les duele, de verdad a todos los participantes les duele, pero no se gritan entre ellos, porque es una práctica en la que estás dispuesto a aceptar cualquier opinión como una opinión que se puede discutir. Por más caníbal que te parezca, porque ahora el nivel de sensibilidad moral, esa sensibilidad moral superficial, ¿sabes? Es muy alto. Y probablemente lo sería, porque el conocimiento, la curiosidad y la buena voluntad son clave. Te estoy muy agradecido, creo que nos volveremos a ver. Gracias, muchísimas gracias.